Defensoría del Pueblo de Ecuador. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes. Bueno, este próximo segmento lo vamos a dedicar a discutir algunos temas que están vinculados con qué papel podría cumplir la Defensoría en el monitoreo tanto de legislación como de políticas públicas. Son medio cargadas las diapositivas del PowerPoint, así que se las vamos a mandar después, así que no se rompan la cabeza en tratar de ver hasta la última letrita. Sepan que el material les va a quedar, pero me interesa más bien tener un panorama general al respecto de cuáles son líneas de trabajo en esta materia. Para empezar, ¿tienen alguna experiencia interesante en esta materia? ¿Cómo han tenido casos en el que la Defensoría haya participado en el monitoreo tanto de legislación como de políticas públicas? ¿Alguno que quiera dar ejemplos al respecto? A ver, sobre legislación, la Defensoría ha salido a decir tal ley es inconstitucional, no aprueben tal proyecto porque es contrario a la Constitución o un pacto de derechos humanos. Bueno, pero uno diría esto es parte del monitoreo, que es verificar si tanto en la discusión legislativa, cuando hay un proyecto de ley que se discute, como una vez aprobada la ley, si la ley cumple o no con estándares de derechos humanos, de los que sale no una opinión en abstracto, sino una recomendación sea a interpretar la ley a la luz de estándares de derechos humanos, sea a modificar la ley, diciendo, bueno, este artículo es incompatible, sáquenlo del Código Penal, modifíquenlo. Bueno, esto también supone alguna tarea de monitoreo porque significa que al menos la Defensoría consideró que hay un vacío legislativo en esa materia. Así que detecta la insuficiencia o el vacío normativo en un área determinada y propone un proyecto de ley. ¿Por qué deberíamos monitorear tanto legislación como políticas públicas? ¿Qué relación tienen estos con los derechos humanos? Y en particular con los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, la primera parece obvio. La legislación puede ser tanto un vehículo para realizar los derechos como un obstáculo para el respeto de los derechos. Así que, como vieron en el artículo 2.1 del Pacto Internacional, se le exige al Estado adoptar medidas, entre ellas particularmente las legislativas. Así que sin medidas legislativas es difícil que exista una satisfacción de los derechos a la salud, vivienda, educación, seguridad social, laborales, etc. Solo con el texto de la Constitución no basta. Así que hay un nivel de especificación de las obligaciones de los titulares de derechos, de los responsables de los derechos, del contenido de los derechos, de los sistemas de los mecanismos de monitoreo y de queja, que difícilmente puedan estar en la Constitución. La Constitución ya es demasiado larga, así que si le incorporamos todo ese contenido a la Constitución, en lugar de tener 300 páginas, tendría 5.000 y sería ilegible. Así que gran parte de esa determinación de los niveles más específicos respecto de cada uno de los derechos le toca a la legislación. Así que tenemos que tener un ojo al respecto, como dice algún autor como Ferraioli, los ordenamientos jurídicos son defectuosos y hay dos defectos básicos. Uno es lo que Ferraioli llama laguna, que es el hecho de que una norma superior ordena la creación de una norma inferior y esa norma inferior no fue creada. Esto es un tema relativamente común en materia de derechos sociales, en donde hay una norma constitucional que dice que tenemos derecho a alimentación, agua, etcétera, y a veces no hay legislación secundaria que desarrolle ese derecho, así que la omisión legislativa o la insuficiencia de la provisión legislativa es un tema en este caso, y el otro defecto del orden jurídico, Ferraioli llama antinomia. Son casos en los que la norma superior prohíbe hacer algo y la norma hace lo que está prohibido por la norma superior, o la norma requiere algo y la norma inferior omite y viola ese mandato establecido en la norma superior. Así que esas son algunas de las cosas que uno puede ver. Más allá del marco normativo, de la norma jurídica aprobada, con política pública entendemos por un conjunto sistemático de actividades del Estado que están destinadas a poner en marcha un determinado objetivo de política. Así que esto significa no solo el papel en el que se establece un plan, etcétera, etcétera, sino también los pasos dados para concretar esa política pública. Y esto significa la asignación de recursos, tanto financieros como humanos, el establecimiento de sistemas de monitoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como vamos a ver, parte del intento de entrarle a la cuestión de las políticas públicas supone también
una entrada relativa a la rendición de cuentas o los sistemas de monitoreo, porque la idea de las políticas públicas es fijarse ciertos objetivos o ciertos plazos y objetivos para cumplir con un mandato, por ejemplo en materia de salud, vivienda, educación, y el de poner en marcha los medios para que esos objetivos sean cumplidos. Pero sin sistemas de monitoreo, sin sistemas de rendición de cuentas para verificar si esos objetivos se cumplen o no se cumplen y si hay brechas con respecto a esos objetivos, es difícil establecer alguna evaluación sobre si el Estado está cumpliendo o incumpliendo con sus obligaciones. Así que entender los instrumentos de política pública también como una forma en la que el Estado se autoobliga a cumplir con ciertos pasos, definiendo mejor el carácter de sus obligaciones en esta materia. Como vimos el primer día, de la lectura del derecho a la salud uno no deriva exactamente qué debe el Estado, qué tipo de servicio debe prestar, cómo debe prestar el servicio, etcétera, etcétera. Así que estos instrumentos de política pública definen de manera más concreta esos pasos hacia la realización del derecho. Y me sirven para entender el mapa, la hoja de ruta del Estado hacia esa realización. Para que eso sea posible, el plan debe tener algunos instrumentos específicos, por ejemplo, la determinación de indicadores y metas de cumplimiento, el establecimiento de sistemas institucionales de seguimiento, y la pregunta que uno se hace es qué papel puede cumplir la Defensoría del Pueblo en ese rol. La Constitución ecuatoriana es consciente de esto, porque no solo habla de leyes, sino habla de políticas públicas como el vehículo para hacer realidad esos derechos. Así que, por ejemplo, considera que la revisión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las políticas públicas es también tarea del Poder Judicial. Esto es novedoso, ninguna constitución del pasado en América Latina tenía este nivel, diciendo que los instrumentos jurisdiccionales de tutela de garantías constitucionales incluyen también el poder de los jueces de revisar la constitucionalidad o no, o la efectividad o no de las políticas públicas. Así que uno diría, esto también le da a la Defensoría del Pueblo una cierta apertura en torno a verificar a partir de la Constitución y de los estándares de derechos humanos la compatibilidad de esas políticas públicas o la ausencia de las políticas públicas en relación con la plena efectivización de los derechos. Así que esto de nuevo plantea un desafío, porque para decir algo sobre política pública necesito también un cierto diálogo interdisciplinario en relación con las políticas sectoriales, salud, vivienda, educación, seguridad social. Así que necesito expertos sobre esos temas. No puedo decir a mí me parece o según me contaron. Necesito un diálogo con expertos en esos temas para encuadrar el tipo de evaluación que hago en relación con los estándares tanto constitucionales como internacionales. Bueno, ¿qué monitoreo? Desde el punto de vista internacional, la Constitución también es objeto de monitoreo. Desde el punto de vista nacional, hay el mandato de leer el bloque de constitucionalidad o entender armónicamente la Constitución contra todos los derechos humanos, pero más allá de la Constitución, y además la Constitución una vez cada tanto se aprueba, nos interesa especialmente en materia de derechos sociales lo que llaman leyes marco, leyes generales o leyes orgánicas, que son las que establecen el cuadro general de la prestación de un servicio, particularmente de un servicio público, por ejemplo la ley orgánica o la ley general de educación, etcétera, etcétera, y legislaciones y reglamentaciones sectoriales. En muchas materias vinculadas con derechos sociales lo que tenemos es legislación en materia de seguro social, legislación en materia de vivienda, legislación en materia de trabajo, etcétera, etcétera. Así que si estoy trabajando en cualquiera de estos temas, mi forma de delimitar el campo de trabajo es tratar de identificar cuáles son las normas jurídicas que regulan ese campo particular. Así que, si vamos a la charla anterior, si uno hace un informe temático sobre vivienda, por ejemplo, bueno, parte del trabajo normativo ha sido el de identificar las leyes que eran relevantes en esa materia particular. En cuanto a políticas públicas, además de las leyes, en general los estados se trazan el mapa de ruta respecto a veces al desarrollo en general, por ejemplo con esta idea del Plan Nacional del Buen Vivir, y a veces en cuanto a políticas sectoriales en relación con cada una de estas diferentes áreas, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Así que a veces las estrategias nacionales de desarrollo, que acá han ya cobrado este nombre de Plan Nacional del Buen Vivir, dan el marco general en materia de muchos temas vinculados con derechos sociales. A veces tenemos planes sectoriales de acción en vivienda, educación, seguridad social, y a veces, además de esto, lo que tenemos son otras estrategias que están vinculadas con ciertos objetivos transversales. En algunos países estos son estrategias de lucha contra la pobreza.
Lo que he notado que en Ecuador es que hay estrategias sectoriales vinculadas con igualdad que están estructuradas a partir de ciertos colectivos, así que también ahí tengo un foco interesante para ver cómo funcionan políticas públicas en relación con cierto grupo, con cierto colectivo. Así que mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, movilidad humana, etcétera, han sido enfoques distintos, que no son enfoques por derecho, sino que son enfoques transversales por grupo o colectivo en situación de especial protección o necesidad de especial protección. Así que también esos son otros, ese es un cruce que uno debería hacer, cómo se conjuga, compatibiliza la política general, digamos, en materia de salud con el aspecto específico de salud en ese plan sectorial. Particularmente, como vimos ayer con el mapa, con el atlas de la desigualdad, cuando claramente hay algunos factores en los que surge sin ningún lugar a dudas que hay asignaciones desiguales en los presupuestos y goce muy distinto de derechos en relación con estos factores. Género, población rural urbana, población indígena, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Así que esto abre un mapa al respecto de qué cosas deberíamos mirar si nos queremos meter en el tema de monitoreo de políticas públicas. Bueno, varias entradas, varios enfoques al respecto de cómo monitoreo, qué es lo que hago cuando monitoreo. A veces el monitoreo es el monitoreo de la fase de formulación de la política pública, es decir, cuando todavía no está lista la política pública, cuando no ha sido lanzada. Aquí probablemente lo que mire sea en qué medida la política pública ha sido amplia en la consulta de sectores distintos, en qué medida ha sido representativa, participativa, en qué medida ha tomado en consideración la experticia existente en un país y las opiniones de los distintos sectores. El derecho a la consulta es un ejemplo particular de esto, es decir, la obligación jurídica de consultar al grupo, particularmente en materia de pueblos y comunidades indígenas, al grupo al que va destinada la política pública. Pero este aspecto procedimental no se limita solo a esta obligación jurídica de consulta previa a las comunidades indígenas, sino a otros mecanismos de participación cuando, por ejemplo, regulo cuestiones vinculadas con género, derechos sexuales y reproductivos, migración, etcétera, etcétera. Así que vamos a entrar en la cuestión. Así que antes de la adopción de la política pública, tengo un espacio en el que puedo pensar cuál es el método, el procedimiento en el que he logrado juntar opiniones distintas al respecto de los lineamientos centrales de la política pública. Esto es antes. Bueno, una vez emitida la política pública, tengo la cuestión del examen del contenido, es decir, en qué medida, como plantea la compañía con respecto a las leyes, en qué medida la ley o la política pública adoptada incluye un enfoque de derechos humanos, es compatible o incompatible con obligaciones en materia de derechos humanos. A veces el problema es la antinomia, es el hecho de que haya normas o disposiciones que son contrarias a una disposición de la Constitución o a un estándar internacional. En muchos casos en materia de derechos sociales lo que encuentro es omisión o algunos aspectos que no han sido considerados debidamente. Así que lo que tengo es una política con agujeros, como un queso gruyère. Tengo algunas cosas, tengo la política, pero a la política le faltan cosas. Así que como vimos ayer, en materia de adecuación cultural o de adaptabilidad, a veces lo que tenemos es una política general que está pensada como si los beneficiarios de un servicio fueran todos iguales, y el defecto de esa política pública es que no tiene una mirada particular respecto de este grupo, de grupo indígena, de mujer rural con discapacidad, etcétera, etcétera. Así que ahí tengo otro ámbito en el que puedo trabajar. En sentido similar, determinar si la ley o la política tiene lagunas o tiene problemas vinculados con la jerarquía jurídica. Y la última no tiene que ver tanto con el examen del texto normativo o de la compatibilidad entre normas y plan, sino más bien sobre si se aplica o no se aplica esa política pública. Un defecto típico en América Latina es que tenemos muy lindas planes de buen vivir, leyes sobran, etcétera, etcétera, pero cuando uno se pregunta qué efectos prácticos tuvieron, la respuesta es ninguno. Entonces, monitorear la aplicación significa establecer cuáles son los pasos que se han dado hacia la aplicación, considerar los parámetros que la propia plan o ley se había establecido para el cumplimiento, verificar la asignación presupuestaria, la asignación de recursos materiales y humanos, etcétera, etcétera. Establecer si se cumplieron o no resultados que la propia legislación o el propio plan había establecido. Así que estos distintos
puntos de entrada implican metodologías distintas, algunas de carácter más empírico, algunas que son más bien de análisis normativo. Bueno, ¿qué debe monitorearse? ¿Cuál es el punto de vista que nos permite monitorear? Yo diría que centralmente uno tiene como dos grandes polos. Uno está vinculado con el proceso. Decíamos antes, en la formulación, la pregunta es si la formación de una ley o una política pública incluyó a la mayor cantidad de voces que estaban interesadas en el tema particular, particularmente aquellos que son los destinatarios de la política pública. Así que existió una participación significativa por parte de los grupos a los que está destinada la política pública. Hubo intercambio de información, hubo debate público, la política pública se sometió a un escrutinio, a un debate en la opinión pública. Así que, tanto formal como informalmente, hay algunos casos en los que esa participación es requerida legalmente. Por ejemplo, en el caso de la consulta previa. Por ejemplo, en caso de los informes de impacto ambiental antes de adoptar una norma determinada. En algunos otros casos aunque no existe un mecanismo establecido obligatoriamente, lo que hay es simplemente la aplicación del principio de participación en la formulación de normas de alcance general o de planes. Así que uno puede hacer jugar los artículos de la Constitución que garantizan la participación ciudadana en el espacio de la formación de políticas públicas. Bueno, acá hay un tema interesante para pesquisar en Ecuador. Aunque la Constitución está sobrecargada de normas que dicen que el poder es del pueblo, la participación, derechos ciudadanos, participación ciudadana, etcétera, etcétera, si existen canales institucionales que permitan esta participación, o si, como sucede en muchos casos, el Estado se arroga la representación y entonces hace las cosas sin consultar. Así que ahí hay una pregunta respecto de métodos legislativos o métodos de formulación de políticas públicas. A veces no bajo la idea de que me oculto de la información o soy tacaño o pretendo el monopolio de la información, sino bajo la excusa de la tecnocracia, que es el que sabe sobre esto soy yo, que soy planificador, y por eso no le voy a preguntar a la gente. Así que esta a veces es una forma en que se disfraza la falta de participación, que es que le voy a andar preguntando a los indígenas, etc., y no saben nada. El que sé soy yo, que tengo un máster en Harvard y me dediqué a la planificación en un lugar y otro. Así que esta a veces es una característica particular del planificador, que tiene un título y que ocupa el papel burocrático que le toca sin pensar que es necesaria alguna forma de diálogo con los destinatarios. Bueno, así que esta me parece que es para cada ley particular, digamos, uno ve parte de esta dinámica cuando movimientos sociales que están afectados particularmente por una ley dicen, a nosotros no nos consultó nadie al respecto de esto. Así que en países de América Latina esto ha pasado con personas con discapacidad, pueblos indígenas, algunos colectivos en particular, reformas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva o agravamiento de las penas en el Código Penal en materia de aborto, por ejemplo. Bueno, generalmente el movimiento de mujeres dice, acá no nos consultó nadie al respecto de esto va en contra de tal y cual cosa. Así que, bueno, hay un espacio para pensar qué políticas públicas están en el horno, están siendo formuladas y qué posibilidades o qué capacidad tuvo el Estado para allanarse de información y de opiniones de distintos sectores de la sociedad. Pero más allá de ese momento, que es el momento de la formulación de la política pública, lo que nos interesa centralmente es analizar el contenido de la política pública, saber si la política pública o la legislación es suficiente para dar cuenta de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, si estos instrumentos son adecuados para la plena realización. Así que, bueno, primera idea es, ¿son compatibles o no con los estándares internacionales? El ejercicio que hicimos ayer, que fue el de mirar qué dice el comité al respecto de distintos derechos, salud, vivienda, educación, ofrece algunos parámetros para analizar la compatibilidad de estas leyes y políticas públicas con estos estándares. Así que, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos ayer, varios dijeron, acá falta el elemento de la calidad, así que ahí hay un estándar que falta, acá hay solo acceso pero no calidad, acá no hay ninguna preocupación por la aceptabilidad. Estos son algunos ejemplos. Esta ley puede ser discriminatoria. Dijimos lagunas y conflictos, estos son dos puntos importantes. ¿Qué cosas falta? ¿Qué cosas no previó la legislación? Así que esta iniciativa de promover una ley sobre movilidad significa seguramente la percepción de que faltaba esa ley, había una laguna, había falta de regulación en esa materia determinada.
determinar los aspectos de las leyes que pueden tener efectos negativos sobre los derechos humanos. A veces esta idea de un informe de impacto en materia de derechos humanos, que supone una consulta respecto de qué efecto puede tener la adopción de una norma determinada sobre derechos humanos. En algunos países de América Latina esto se ha hecho en caso de discusión pública de los tratados bilaterales de comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, y que algunos grupos lo que hicieron fue tratar de analizar el impacto que podían tener ciertas cláusulas de liberalización del comercio sobre sectores determinados, diciendo, a ver, este tratado de derechos humanos va a afectar la soberanía alimentaria o va a afectar la capacidad del Estado de producir remedios a bajo costo y va a imponer precios altos que van a afectar el derecho a la salud de tal y cual grupo. Que estas técnicas de previsión a priori de posibles efectos es una señal para que el Estado trate de mitigar esos efectos. Bueno, pónganse en el campo de esta misma discusión en términos de la legislación o los planes de política pública que van siendo aprobados por el Ecuador. Por ejemplo, me contaron que estos días entró al Congreso, se empieza a debatir en el Congreso una iniciativa de ley de tierras. Bueno, pregunta, que miremos la ley con ojos de pensar qué efectos negativos podría tener esa ley con respecto a la situación de ciertos grupos o ciertos colectivos. Pueblos indígenas, campesinos pobres, personas que no tienen regularizada la titularidad o la ocupación de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Qué tensiones puede plantear eso? ¿Qué grupos pueden verse favorecidos? ¿Qué grupos tienen mayor acceso a la regularización o la obtención de títulos? ¿Y en qué medida eso puede plantear efectos sobre grupos en situación de mayor vulnerabilidad, etcétera, etcétera? Bueno, así que atención a cuáles son las leyes o los debates sobre adopción de políticas públicas que puedan tener impacto en materia de los derechos que nos interesan. ¿En qué medida participa la Defensoría de los debates legislativos en el país? ¿Cuándo en qué casos la Defensoría tiene un rol proactivo en dictaminar al respecto de la compatibilidad o incompatibilidad de un proyecto de ley, de un proyecto que está debatiendo en la Asamblea en materia de derechos humanos? ¿Alguno tiene algún ejemplo al respecto? No hay ningún ejemplo al respecto. O sea, lo que en algunas defensorías se llama el enlace legislativo, que es la alarma al respecto de que se está tratando de un tema determinado y si la Defensoría tiene que decir algo, emite un comunicado público al respecto, de alerta al respecto de cierta ley incompatible con tal cosa. Sí. Es el defensor directamente. El defensor. Bueno, pero el defensor no hace las cosas solo. El defensor hace las cosas porque tiene un equipo de asesores que dice haga tal cosa o tal otra. Así que eso significa un trabajo de equipo. Bueno, así que este es un ejemplo de uso de información empírica mostrando que la prohibición del aborto y el carácter restrictivo de las hipótesis de aborto legal lo que generan es un mercado ilegal. Los ricos se van a hacer un aborto a otro país o tienen sus médicos que se lo hagan en secreto, los pobres lo hacen de una manera insegura y eso genera una mortalidad materna alta. Así que esto es evidencia empírica al respecto de que la norma penal no tiene el efecto de disuadir abortos, sino más bien el de generar mayor inseguridad en la forma en que se llevan a cabo los abortos, con la terrible tragedia de los índices de mortalidad materna que esto produce. Bueno, la mayoría de los ejemplos medios son sobre legislación, pero la pregunta es si también hay alguna instancia de participación de la Defensoría cuando se discute la adopción de políticas públicas, como el Plan Nacional de Buen Vivir, o el Plan Nacional de Desarrollo, o los planes sectoriales. Si también hay un cierto espacio en que la Defensoría participa también en esa instancia, con SEMPLADES o con los ministerios, como los ministerios de desarrollo en planes sectoriales. Bueno, me parece que si queremos debatir la cuestión seriamente, tenemos que estar presentes ahí también, estar alertas al respecto de la adopción pública de una política en alguna de estas materias. Vamos a entrar, de nuevo, a veces la opinión de la Defensoría es institucional, nos correspondían tales competencias. A veces la opinión de la Defensoría no es solo institucional, sino es de fondo, acá falta algo. A ver, hubo una recomendación del comité que dijo que el trabajo infantil las cifras de trabajo infantil son altas en Ecuador, o de embarazo adolescente. Este tema está ausente en el plan, acá falta algo. Así que el rol, por ejemplo, de seguimiento de recomendaciones internacionales de la Defensoría puede ser también el de vincular esas recomendaciones con los espacios en los que después se debate la política pública. Si está ausente del plan, después ir al administrador público a decir incorpórenlo es enormemente difícil. El administrador me dice yo sigo lo que me dice el plan,
yo me rijo por esto, no me vengan con los derechos humanos, no sé qué, yo lo que hago es aplicar lo que el plan me dice. Así que ese es el momento de incorporar las cosas. ¿Algún ejemplo de política sectorial? Educación, vivienda, salud, no. Bueno, me parece que si queremos avanzar en este marco, es importante estar presente en estas áreas. Así que nos interesa vivienda y no nos metimos en el plan sectorial de vivienda. Perdimos una oportunidad de meter goles ahí donde había que meterlos y vamos a remar como el salmón, ir contra la corriente, remando marcha atrás cuando las cosas ya estén decididas. Así que, bueno, otro punto que toca el anterior es, vimos del Atlas de la Desigualdad que en Ecuador hay enormes desigualdades en el acceso a estos bienes, salud, vivienda, educación, así que hay en esta legislación o planes de política pública una atención particular a los grupos que la Constitución dice que son grupos que requieren una especial atención, de atención prioritaria, así que tenemos esta mirada de diversidad dentro de estos planes. Son planes que están pensados tecnocráticamente de arriba hacia abajo sin considerar diferencias regionales, diferencias culturales entre grupos, diferencias de género, etc. Así que situación de las personas vulnerables, interesa particularmente esto porque, como dije desde el principio, el espíritu de los derechos sociales es alcanzar a aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad, no la de solidificar la posición de los que están en una posición cómoda allá, sino atacar a aquellos bolsones en los que la gente ni siquiera ha obtenido o ha logrado mínimos en estas materias. Y si no hay en la política pública alguna atención especial a esos grupos, entonces la política pública va a estar mal encaminada. ¿Existen o no mecanismos de rendición de cuentas en el plan? Esta idea de rendición de cuentas, accountability, transparencia, etcétera, etcétera, implica que las políticas públicas requieren de muchos perros guardianes. No basta con que la administración se autocalifique, porque la administración generalmente dice todo salió bien, todo está lindo, etcétera, etcétera. Así que todo el mundo tiene tendencia a autojustificarse, pintar su actividad de color de rosa y no ver los errores o defectos, y más bien a negarlos, a hacer como el avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra para negar los errores. Así que la pregunta es si existen institucionalmente en estos planes o legislación mecanismos de rendición de cuentas que permitan una evaluación constante de la aplicación, de la efectividad de los objetivos establecidos en los planes. Y último punto importante, que ya venimos hablando desde el principio, es los planes sin provisión de partidas presupuestarias adecuadas para cumplir con esos objetivos son planes en el papel que no van a tener efectividad. Así que este es otro costado en el que nuestro diálogo con fiscalistas y economistas es importante. Si los planes son excesivamente ambiciosos, si el presupuesto asignado es insuficiente, esto es un llamado al fracaso y esto da la idea de que el plan es pura retórica, puro bla bla. Cuando ponemos planes, ponemos objetivos hermosos, etcétera, pero si no puse la plata donde puse la boca, el plan es simplemente un poema, una declaración muy bonita, pero pura retórica. Bueno, esto lo vimos ayer, así que no hay particular novedad, pero recordar que nuestra opinión como defensoría sobre un plan o una ley no es mi parecer político, etcétera, etcétera, sino son estándares internacionales de derechos humanos, los distintos instrumentos con los que jugamos en el ejercicio de ayer, estándares, observaciones generales, observaciones de los relatores, si hay informaciones particulares de los relatores o las observaciones de los países y algunos otros herramientas. El acudir al derecho comparado, a planes comparados puede ser interesante para saber cómo se hacen cosas en otros lugares en los que han tenido éxito, así que esto agrega algún posible nivel de análisis, pero los que nos obligan como defensoría son las normas legales y, como vimos ayer, estas son tanto las constitucionales como los estándares internacionales, que incluyen tanto los tratados, el texto de los tratados, como el de otros instrumentos que han sido producidos a la luz de esos tratados. Así que esto no agrega, simplemente resume. Ahora, estas próximas diapositivas lo que hacen es resumir lo que ha dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre qué deberían contener los planes de acción o las estrategias nacionales para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Si
alguno ayer tuvo tiempo de leer las observaciones generales enteras que les dimos, las de salud, vivienda, seguridad social. En la parte final hay un capítulo que se llama aplicación nacional o planes de aplicación nacional. Y ahí hay una identificación de pasos o medidas que deberían adoptar los estados para cumplir con el derecho a nivel nacional. Y en la mayoría de estas observaciones generales está la sugerencia de que para realizar plenamente un derecho, el Estado tiene que adoptar una estrategia nacional y un plan de acción en cada una de estas materias: salud, vivienda, educación. Estas podrían estar englobadas en un plan más amplio, como el Plan Nacional de Buen Vivir, pero siempre necesito algún nivel de especificación en relación con estos derechos en particular. Y el comité, en las distintas observaciones generales, ofrece algunos elementos que nos permiten identificar puntos de entrada o puertas de entrada para analizar la estrategia nacional o el plan de acción en materia de realización de cada uno de estos derechos. Así que esto resume un poco los distintos ejes que el comité trabaja. Primero es, el plan de acción parte de un diagnóstico, y el diagnóstico es un diagnóstico de identificación sistemática de factores y dificultades que afectan la plena realización. Así que instrumentos como el Atlas de la Desigualdad, indicadores que me permitan saber cuál es la brecha, quienes no gozan del derecho, es el punto de partida para destinar los recursos y destinar las acciones del plan. Así que sin diagnóstico, sin identificación sistemática del problema, el plan probablemente fracase porque no va a poder identificar los grupos que merecen especial atención. Segundo, una vez identificada el diagnóstico, lo que tengo que hacer es fijarme objetivos y metas de cumplimiento. Así que vamos a ver después, el uso de indicadores es particularmente útil a este respecto, pero a este nivel del debate importa saber que la idea de un plan de acción, que generalmente está pautado temporalmente, por ejemplo el Plan Nacional de Buen Vivir tiene un periodo es cuatrienal, ¿no? Es de 2013 a 2017. Bueno, así que hay un lapso temporal determinado y la idea del plan es fijarse objetivos a cumplir en ese plan, y la idea de fijarse esos objetivos es tener un parámetro para medir la efectividad o no de esas medidas al respecto de la realización de derechos. Y, de nuevo, si no hay recursos, el objetivo no sirve para nada fijar. Un punto importante que el comité le señala a los estados es que en el plan de acción y en la estrategia nacional, parte de la inspiración de ese plan de acción en materia de salud, vivienda, educación, debe incorporar los contenidos del derecho. Así que, como vimos ayer, estos elementos claves o componentes claves de cada uno de los derechos, a disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, deberían figurar en niveles distintos en el plan. Dijimos, en vivienda hay algunos otros: acceso, seguridad de la tenencia, acceso a infraestructura, etc. Estos son elementos que debieran guiar la forma en la que el plan está establecido. Como vimos ayer, estos elementos están encadenados, de modo que hablar de calidad cuando no hay acceso parece absurdo. Recién uno habla de calidad cuando tiene a la gente en el sistema. Así que entender la vinculación de estos distintos elementos es importante en términos de pensar la racionalidad de los objetivos que están puestos en el plan. Y para esto, de nuevo, los estándares internacionales en cada una de estas materias nos dan alguna guía de las cosas que al menos debería considerar, una especie de checklist para saber si estos elementos están o no considerados en el plan. Como dije antes, digamos, la importancia en estos planes es identificar qué grupos no están gozando de los derechos, así que ayer varios identificaron como un tema de discriminación la asignación desigual de presupuesto, mecanismos que sirven para hacer que el plan no sea oscuro, poco abierto al escrutinio público, así que rendición de cuentas, transparencia, participación, descentralización, competencia normativa, independencia judicial como elemento de monitoreo, de vigilancia. Bueno, los próximos especifican algunas de estas cosas y, de nuevo, no se rompan la cabeza anotando todos los puntitos porque les vamos a mandar la presentación. Sobre la formulación del plan, que toca lo que hablamos antes, el proceso de formulación del plan, el comité dice dos cosas interesantes.
Lo primero es que el procedimiento de formación de un plan nacional, una estrategia nacional de desarrollo en relación con un derecho particular requiere de mecanismos institucionales para garantizar tanto la representación de grupos que están interesados en el plan, así que mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, como el allanarse de la mayor experticia posible en esa materia en el país. Así que el plan, la formulación del plan requiere una cierta apertura hacia los recursos existentes y esos recursos también son recursos humanos. Así que si yo tengo una universidad que tiene un área de experticia y hay investigación sobre un área determinada, la formulación del plan requiere que al menos me allane de esos elementos producidos por organizaciones académicas, organizaciones no gubernamentales, think tanks, etcétera, etcétera, y grupos que trabajan en esas cuestiones. Así que la formulación del plan requiere de algunos mecanismos que permiten recoger esa información. Y segundo, hay un eje importante en la idea de participación de la propia comunidad en la fijación de las prioridades. Alguna de estas cosas salió ayer con la cuestión de cómo prioriza uno recursos en materia de salud. Muchos tribunales del mundo analizan particularmente la forma en que el Estado decide asignar recursos en materia de salud sobre la base de analizar si hubo un proceso amplio de consulta y de participación. De modo que la fijación de estas prioridades en materia de salud, cuando el presupuesto es reducido o el presupuesto no es ilimitado, son legítimas en la medida en que se haya consultado a la gente y la fijación de algunas prioridades en relación con la opinión de diferentes grupos siga este modelo de obtener la información de planificación de arriba hacia abajo. Así que la idea de participación de la comunidad en la formulación del plan, dice el comité, es un elemento importante para este momento de diseño. Así que, ¿dónde está la participación en términos de fijación de prioridades, toma de decisiones, estrategias, planificación, implementación, evaluación? Próximo. Además de la formulación de un plano de estrategia, el comité dice que es conveniente que el Estado adopte una ley marco en alguna de estas materias, así que la Ley General de Educación, la Ley Orgánica de Salud, etcétera, etcétera. Así que también sugiere elementos que deberían formar parte de una ley marco, así que ahí tenemos algunos que siguen la misma línea anterior. Uno, la ley marco requiere de establecimiento de mecanismos de monitoreo, como ya vimos al principio, el principio de progresividad en materia de derechos sociales supone comparar la forma en que el Estado está dando pasos hacia la realización progresiva. Si no tengo un mecanismo que pueda monitorear esos pasos, entonces no tengo información para poder determinar si hubo o no realización progresiva. La sugerencia de que el propio Estado debe fijarse en la legislación metas y plazos de cumplimiento. Así que la legislación debe tener un cronograma que diga en tantos años pretendo, para dar ejemplos concretos en esto. Mucha de la legislación modelo en materia de discapacidad tiene esquemas de metas y plazos de cumplimiento para la accesibilidad, por ejemplo, de los edificios públicos o del parque automotor. Dice, la línea de base es que solo el 5% de los ómnibus públicos son accesibles para personas con discapacidad. Mi plan es que en 15 años el 100% sea accesible y lo que voy a fijar es plazos temporales de cumplimiento que digan que en los primeros 5 años el 20%, los próximos 5 años el 60%, los próximos tantos el 100%. Así que fijarse en metas en términos de cumplimiento. Como vimos en varios temas vinculados con salud, vivienda, educación, Ecuador ha dado algunos pasos hacia el cumplimiento, pero esos pasos son aún insuficientes. Así que fijarse las metas en los planes y tener claro qué indicador concreto y qué meta concreta con respecto a cada indicador y plazo de cumplimiento sirve para que después la Defensoría agarre el plan y diga, el Estado dijo que en tantos años iba a cumplir con esto y no lo cumplió. Así que está en violación del propio compromiso asumido por el Estado en el plan. Medios a través de cuales se pretende cumplir sus metas, esas son las medidas concretas a respecto de cuáles se pretende cumplir sus metas, cuáles son los instrumentos o las instituciones, los mecanismos de colaboración con los diferentes actores relevantes. Un punto importante, la mayoría de las leyes orgánicas es la determinación de la responsabilidad institucional. De hecho, a veces nuestras leyes marco, leyes orgánicas abusan de eso, porque en lugar de tener objetivos, metas de cumplimiento, etcétera, etcétera, lo único que dicen es
La autoridad responsable es el Ministerio de Educación, que tendrá 6 subdivisiones, 7 subdirecciones, etc. Y nada más que eso, no dice nada del derecho. Así que en este punto la legislación de América Latina tiende a ser excesivamente institucionalista, a designar responsables, pero no dar contenido de derecho. Pero en todo caso es importante para saber a quién le corresponde cada responsabilidad. Así que en materia de salud, de educación, vivienda, ¿cuál es la autoridad responsable? En el recreo charlábamos con algunos de los compañeros que están documentando casos o viendo denuncias y digamos, una cuestión que surge desde el principio es, bueno, ¿cuál es la autoridad responsable? ¿A quién le hago la recomendación? Si eso surge claramente en la ley marco, bueno, no hay discusión sobre eso. La persona me diga, no, yo soy incompetente, le toca al otro, le tiró la bolita a alguno. Así que la determinación de responsabilidades institucionales en ese sentido es importante para saber quién es la autoridad obligada. Y un énfasis particular del comité es no hay derecho sin existencia de mecanismos de reclamo en caso de violación. Así que la propia ley debe establecer cuáles son las formas de recurso o de reclamo. La Constitución dice que todos los derechos son justiciables, así que uno diría que el recurso final al Poder Judicial está garantizado por la Constitución, pero a veces los planes sectoriales lo que tienen son algunas formas de denuncia en sede administrativa o en alguna otra sede. A veces hay superintendencias, a veces hay organismos que discuten quejas a nivel administrativo, a veces hay juntas de vigilancia que son mixtas, por ejemplo, en algunos países la supervisión del sistema de salud a nivel local incluye una junta que tiene tanto profesionales como asociaciones de la comunidad, que son las que verifican las quejas en torno a el maltrato, la falta de disponibilidad de medicamentos, las listas de espera largas, etcétera, etcétera. Así que uno puede pensar en el marco de una ley algunos mecanismos institucionales de queja que sean anteriores o que sean más sencillos que el recurso a la justicia, que a veces es más caro y es más complicado. Bueno, digo, les dije que había mucha información acá, de nuevo, esto les va a quedar, así que, pero de nuevo la idea es que tenemos algunos parámetros para analizar los elementos que debería contar una ley marco. Así que esto significa que si nos interesa meternos en el análisis de políticas públicas o de legislación, hay algunos estándares para decir el Estado cumple o no cumple con esto. Estos mecanismos están, hubo participación en la formulación, se tradujo el contenido del derecho a la legislación, etcétera, etcétera. Bueno, últimas, un cierto nivel de exigencias del comité es, además de poner metas, etcétera, etcétera, debe haber algunas garantías procedimentales, y esto significa institucionalizar mecanismos de consulta, acceso a la información, notificación previa en caso de afectación de un grupo determinado, mecanismos de reclamo, etcétera, etcétera. Dijimos acceso a recursos judiciales, y en algunas observaciones generales, particularmente la relacionada con alimentación, el comité le dice al Estado, la Institución Nacional de Derechos Humanos, como la Defensoría del Pueblo, debería tener competencia para considerar quejas en materia, por ejemplo, de violaciones al derecho, en este caso particular, al derecho a la alimentación. Así que hay hasta un reconocimiento institucional de que si existe una Defensoría del Pueblo, si existe una Institución Nacional de Derechos Humanos, esta institución debería tener competencia para revisar quejas en caso de violación de estos derechos. Y última, esta idea que es importante. Si no tenemos claras los indicadores y las metas de cumplimiento, es difícil saber si el Estado está cumpliendo o no. La exigencia del comité es que el propio Estado se fije sus propios indicadores y para cada indicador metas de cumplimiento. Y esto está hecho parcialmente en alguna de la legislación, como en algunos casos son excesivamente generales, en algunos casos son excesivamente genéricas, y en algunos casos las metas de cumplimiento son metas más bien procedimentales, son la cantidad de veces que pasa tal cosa. Yo diría, en materia de derechos sociales es importante que algunas de las metas de cumplimiento tengan que ver con resultados, ¿sí? Con la reducción de la falta de acceso, con la mayor cobertura, con la reducción de los índices de analfabetismo, de abandono escolar, de progreso de la educación primaria a la secundaria, etcétera, etcétera. Así que indicadores concretos para cada uno de estos planes de acción y metas a cumplir para cada uno de estos indicadores. Y la existencia de algún mecanismo para monitorear la realización progresiva. Me parece que la ambición de
del defensor es que en alguna medida la Defensoría cumpla con este rol, el monitoreo de la realización progresiva de algunos de los derechos. Yo creo que esa es la última. Bueno, esto ya lo dije, responsabilidad institucional. Bueno, digo, más allá de esta carga de cosas que surge de lo que hizo acá, es resumir un poco las cosas que el comité ha dicho que debería tener una ley marco y un plan de acción. Así que si nos involucramos en esta tarea, la cuestión es que tenemos ya algunos elementos, algunos parámetros que son importantes para no estar perdidos en la nebulosa. Cómo entrar a la cuestión. Mirar el procedimiento de adopción de la política pública de la ley y después mirar si algunos de estos elementos están o no en el marco legislativo o en el marco de la política pública y hacer presión para que el Estado los incorpore y después se los tome seriamente. Defensoría del Pueblo de Ecuador. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes.